Hola, bienvenidos a otro podcast de John y Letty. Estamos muy contentos porque vamos a comenzar una nueva serie y habíamos pedido preguntas para dar las respuestas, y en el día de hoy vamos a hablar de la ciencia y Dios. Algunos de ustedes saben que John tiene un trasfondo científico. Él tiene un doctorado en ingeniería aeroespacial y algunos preguntaron de dónde estudió, y él estudió en MIT, que es Massachusetts Institute of Technology, y también en la Universidad de Michigan. Aparte de eso, también tiene otro doctorado en teología. Por esa razón, vamos a estar contestando esas preguntas. Más bien, él va a estar contestando estas preguntas porque él tiene el conocimiento y la autoridad para contestar ese tipo de preguntas que tiene que ver con Dios y la ciencia. Así que si a usted le gusta este tipo de contenido o si quiere preguntarnos otras cosas, pregúntenos, escríbanos, háganos las preguntas y vamos a tratar de contestarle a usted. Vamos a hacer otros podcasts de preguntas y respuestas en otros tópicos, así que siéntase libre de escribirnos y también síganos en los medios sociales y suscríbase a este canal. Así que, ¿estás listo que vamos a empezar? Listo. Ok, la primera pregunta yo creo que ya se respondió, pero vamos a hacerla porque muchas personas nos preguntaron eso. Y la pregunta es, ¿puede un creyente en Cristo ser también un científico? Bueno, esta es una pregunta que a veces las personas me hacen, me la ponen de esta manera, dicen, ¿cómo una persona con un trasfondo científico puede ser creyente o creer en las cosas espirituales? Pero primero eso está asumiendo de que una persona que es científica rechaza por lo que ha aprendido las cosas espirituales, y eso no es cierto. Una persona para mí la pregunta es, ¿cómo es posible que alguien sea un científico y que rechace el que exista un Dios? ¿Y por qué digo yo esto? Porque he encontrado que mientras más yo estudio la naturaleza, estoy estudiando una obra maestra. Estoy estudiando algo que tiene diseño, pero mucho más allá que todo diseño que un ser humano se pudiera imaginar, que tiene estructura, que tiene orden, que tiene reglas, que tiene leyes, tiene su lenguaje que por la mayor parte es el lenguaje de la matemática, con el cual podemos hacer modelos y describir lo que es el universo. Pero mientras más yo he estudiado, ya sea a nivel molecular, a nivel de los sistemas que vemos normalmente, a nivel cosmológico, podemos ver que todo tiene una marca y apunta hacia un diseño espectacular con un diseñador con un conocimiento mucho más que el que nosotros podríamos tener. El decir, ¿puede un científico o un creyente ser cristiano? Bueno, obviamente un creyente sí, pero un científico ser un cristiano. Tenemos que ver que hay gran cantidad de cristianos, incluso que han ganado premio Nobel en el área de la ciencia, que son cristianos, al igual que hay personas que han ganado premio Nobel en el área de la ciencia que no lo son. Entonces, la ciencia en sí no es lo que divide si una persona se vuelve creyente o se vuelve ateo, sino más bien es cuál es su cosmovisión. El universo nos presenta cierta información que podemos medir con ciertos instrumentos. Ahora, ¿será que la cosmovisión cristiana está en contra de lo que enseñan las observaciones? Al contrario, yo pienso que la cosmovisión cristiana explica mejor que nada la situación del mundo hoy día, explica la condición del ser humano, explica las cosas que yo veo en el universo de una manera consistente. Mientras que aquel que es ateo tiene que rechazar todo lo que tiene su fuente en Dios y por tanto, aunque no tenga sentido el resultado, tiene que conformarse a ese resultado porque no tiene nada más a qué aferrarse. Entonces, ¿puede un cristiano, un científico ser cristiano? Claro que sí, es cuestión de cosmovisión, y por lo que yo he visto, la cosmovisión cristiana, lo que enseña la Biblia, me muestra más lo que yo puedo ver. Algo tan simple, la Biblia habla de Dios como
omnisciente, que conoce todas las cosas. Y cuando yo veo el diseño que hay en todo lo que es el universo, cómo funciona, cómo fue diseñado, yo puedo ver que esto concuerda más con que hay un ser que es omnisciente, que haya creado el universo, a decir que al azar y de la nada se creó un universo y se arregló, se hizo un asamblaje y terminó con seres humanos y con todo lo que nosotros podemos ver. Así que es una cuestión de cosmovisión, no es una cuestión de lo que dice la ciencia. Y eso nos lleva a la próxima pregunta, que es: ¿cómo es que la teoría de evolución se alinea con lo que la Biblia dice acerca de la creación? Bueno, si vamos a hablar acerca de lo que es la teoría de la evolución como se enseña hoy día, que es naturalista materialista, y con eso queremos decir que excluye todo lo sobrenatural o excluye a Dios, y que dice que nosotros los seres humanos venimos de átomos que se unieron y formaron moléculas que eventualmente formaron vida, que eventualmente llegaron a un asamblaje a tal grado de hacer un ser humano, es totalmente contrario a lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia enseña de que el ser humano fue una creación especial de parte de Dios. Así que podemos ver que desde el punto de vista bíblico, como se enseña en la teoría de la evolución, no es para nada compatible con lo que enseña la palabra de Dios. Ahora le quiero tirar un poquito de información para que usted piense. Cuando la teoría de la evolución surgió, no existía el conocimiento de lo que es el ADN. El ADN es una fuente de información de cómo construir un ser humano, un animal, una planta, etcétera, etcétera. Quiere decir que al no entenderse ese mecanismo, no se entendía qué tan complejo es la vida. Quiere decir que algo como lo que es un ser humano, por procesos al azar, no se puede generar la cantidad de información que hay en el ADN del ser humano. Y la información es similar a lo que uno encontraría en toda una colección de libros que componen una enciclopedia. Todo lo que contiene una enciclopedia es aproximadamente la cantidad de información que tiene el ADN en cada célula de su cuerpo. Los procesos al azares no producen información, definitivamente no la información como para hacer un ser humano. Otra cosa que usted puede pensar es que no ha habido nunca ningún experimento que ha causado que moléculas se conviertan en algo viviente, sea el virus o la bacteria más simple que exista. Usted va a ver, no ha habido ninguno. En los 1950 hubo el experimento de Miller-Urey, y si usted ve ese experimento, usted va a ver que la conclusión no fue algo vivo, sino que fue una colección, una molécula aminoácidos. ¿Y qué son aminoácidos? O dicen componentes orgánicos. Usted lo que tiene que entender que un componente orgánico no es algo vivo, sino es simplemente una química que contiene carbón como uno de los átomos. Así que el hecho de que hayan componentes orgánicos o que haya aminoácidos está muy lejos de ser algo vivo. Y con todo este tiempo, desde los 50 hasta acá, con todo el avance, nunca jamás ha habido un solo experimento que ha podido causar que esto suceda. Nunca se ha visto en la naturaleza, no se ha podido hacer en el laboratorio. Le dejo con eso. Ahora, del punto de vista bíblico, yo puedo ver de que la Biblia dice que el hombre es una creación especial. Quiere decir que es muy diferente a los animales. A veces la gente se enfoca en lo físico, pero la Biblia habla de que el ser humano tiene un espíritu y puede interactuar con Dios. Usted puede ver todas las civilizaciones, desde las más antiguas, tienen un deseo con comunicarse con un creador, o tienen un tipo de religión o una manera que tienen un conocimiento de un mundo espiritual, algo después de la muerte. Usted no ve eso en los animales. Eso es algo que el ser humano tiene. El ser humano tiene una necesidad de adorar a Dios. Eso usted no lo ve tampoco en ninguno de los animales. El ser humano es el único que tiene la capacidad de razonar, que tiene imaginación, que tiene creatividad. Una obra de arte ningún animal lo hace, una sinfonía ningún animal lo hace, teorías científicas, instrumentos científicos, ningún animal los hace. Incluso el ser humano ha podido llegar hasta otros objetos celestiales como la luna, ha enviado robots a Marte. La diferencia entre los animales a los seres humanos es que el ser humano, creado a la imagen de Dios,
mi cosmovisión tiene más sentido que decir que el ser humano apareció simplemente de moléculas por un proceso sin Dios. Oh, tremendo. Otra pregunta que tenemos es, ¿cómo se aplica la ciencia en el mundo espiritual? Bueno, cuando hablamos de la ciencia, vemos que la ciencia se trata del ámbito que es el ámbito físico, que es el mundo natural, en lo natural. Mientras que el mundo espiritual es otro ámbito completamente diferente. Todo lo natural, conforme a la Biblia, salió del mundo espiritual, porque el mundo espiritual es primero. El mundo espiritual es eterno, no tiene tiempo, no tiene materia, pero el mundo natural tiene tiempo, tiene materia y tiene las leyes que vemos de la física que están ocurriendo. Entonces nosotros creamos instrumentos para medir fenómenos en el ámbito natural, pero esos instrumentos no pueden llegar hacia el área espiritual. Pero sí podemos aprender una cosa. ¿Por qué es que la ciencia se desarrolló? La razón que la ciencia se pudo desarrollar es porque hombres que conocían de Dios como un dador de ley, y de hecho los primeros 5 libros de la Biblia se llaman la ley. Un Dios que pone leyes es un Dios que en el mundo físico también pone leyes para que opere. El mundo físico no opera al azar. Y lo que ha hecho el científico es decir, como hay un Dios de orden que pone leyes, podemos estudiar la naturaleza para aprender las leyes que ahí se encuentran. Y eso es lo que ha causado el estudio, el ímpetu para estudiar la ciencia, ha sido estudiar la obra, la creación de Dios. Otra pregunta es, ¿los descubrimientos científicos se alinean con lo que dice la Biblia o ha la ciencia podido desprobar la Biblia? Han habido, por siglos, han habido personas que han tratado de dar argumentos conforme a la ciencia de ese tiempo, que tratan de denegar lo que dice la Biblia. Pero lo que usted tiene que hacer es esperar un poquito más de tiempo y encontrar de que la Biblia al fin y al cabo es la que está correcta, comenzando con diferentes modelos de la cosmología, que creo que hay una pregunta de eso más tarde, que no voy a entrar en eso, pero muchas de las cosas que entonces vemos que la Biblia describe correctamente. De la manera que yo lo veo, nuevamente mirándolo del punto de vista espiritual y del punto de vista natural, es cuando yo era un estudiante, yo tenía que solucionar ciertos problemas de ingeniería que son cálculo. Hay que aplicar una teoría basada en una ley, hay que hacer el cálculo y hay que hacerlo correctamente. Entonces, a veces se encontraba que cuando tenía la respuesta en la parte de atrás del libro, la respuesta mía era incorrecta. Pero yo solamente lo supe porque miré la respuesta al final del libro. Quiere decir que volví a tratar, chequeaba a ver si la teoría que usé fue la correcta, si la matemática que usé fue correcta, si el cálculo que hice fue correcto, y por lo general encontraba un error y al final terminaba con la respuesta al final del libro. Bueno, lo que es revelación es cuando Dios da la respuesta de algo, Dios dice algo. La Biblia no se pone a explicar por qué Dios existe, sino dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo da por sentado, no lo explica. Entonces, la respuesta en la parte de atrás del libro es lo que Dios nos dice, es revelado. No puede que no entendamos cómo funciona todo, pero sabemos que es así porque Dios lo dice. La ciencia es el proceso de tratar de usar las leyes naturales para llegar al resultado. Pero ¿qué pasa? Que a menudo, igual que yo, la ciencia tiene un resultado, pero no es el correcto. No es hasta que se haga un experimento mejor, se vea otra observación en que se dan cuenta esta teoría está incorrecta. Tenemos que cambiarla, tenemos que hacerla de nuevo y poquito a poco la ciencia trata de alcanzar la verdad. Pero en el momento en que la ciencia llegue a la verdad, ¿sabe dónde va a llegar? Al resultado detrás del libro, que es la revelación de Dios. Oh, tremendo. Otra pregunta es, ¿cómo es que la gran explosión, la teoría de la gran explosión se alinea con lo que la Biblia dice sobre la creación? La teoría de la gran explosión es la teoría más común en cuanto a la cosmología del universo. Yo diría que no es tanto una teoría del origen, porque en la teoría de la gran explosión llega hasta un punto atrás en el tiempo donde dicen que hay
un punto, una singularidad donde está todo lo que es el universo ahí en eso. Pero nunca llega al punto de origen, que es decir, de dónde sale eso. Esa es la teoría de la gran explosión. Es más bien cómo de ahí se llega al universo de hoy. El científico lo que hace es usa observaciones, mira qué ve, qué dice el telescopio y trata de hacer un modelo matemático para tratar de describir qué es lo que ve hoy día. Pero vamos a hablar un poquito cuáles son las observaciones que han habido. En los últimos 120 años la cosmología se ha puesto, si podemos decir, pata para arriba. ¿Qué quiere decir? Antes de eso se pensaba que el universo, los científicos pensaban que estaba en un estado eterno, que el universo era eterno. Pero empezaron a encontrar en los 1900 varias cosas, que aparte de la Vía Láctea habían otras galaxias, aparte, lejos, a distancia. Luego empezaron a ver cómo se puede medir la velocidad y se empezó a encontrar de que están más y más lejos, que se van apartando, que tienen velocidad. Y si fuéramos a darle la reversa al tiempo, vemos que llegaría a un punto de origen. Entonces, ¿qué nos dicen estas observaciones? Otras más es que la teoría de Einstein muestra de que el tiempo y el espacio surgieron a la misma vez. Quiere decir que no había nada, absolutamente nada, cero. Y de repente apareció tiempo y el espacio a la misma vez. Y de ahí luego salió la materia. Primero que todo podemos ver que nada no puede producir algo. Quiere decir que algo tuvo que producirlo. Algo que está fuera del tiempo, algo que no es materia, que en otras palabras, que no es parte del universo, algo que tenga todo poder, podríamos decir, porque crear un universo, yo creo que estaría cómodo diciendo que es alguien omnipotente, alguien que conoce cómo hacer todas las reglas del universo, que podría decir sería que lo sabe todo, omnisciente. Entonces, cuando yo veo lo que la observación me muestra, me está mostrando que un ser que estoy completamente contento o satisfecho de llamarle Dios, creó lo que existe, el tiempo, el espacio y la materia. Quiere decir que el que lo creó es eterno, fuera del tiempo, es un espíritu que no es una materia, es omnisciente, es omnipotente. Y cuando yo leo mi Biblia, encuentro que esa es la descripción del Dios que creó todo el universo. Dice Génesis 1:1 y Moisés, prácticamente unos 3000 y pico años atrás, sabía esto. En el principio, que habla del tiempo, creó, apareció de la nada, Dios, los cielos, hablando del espacio, la tierra, la materia. Así que podemos ver que en esa oración tan simple que un niño puede entender, incluso un niño de hace 3000 años atrás, toda la cosmovisión se puede explicar en esto. La ciencia hoy día está de acuerdo en el principio, está de acuerdo creó, está de acuerdo los cielos y la tierra, solamente tienen un signo de interrogación en una parte, en la palabra Dios. Y la razón que lo tienen es por causa de la cosmovisión. Oh, tremendo. Hay otra pregunta y dice, ¿considerarías que los avances en la tecnología y la ciencia han sido dados por Dios, quien creó todas las cosas? Definitivamente los avances yo diría que sí vienen de parte de Dios. En particular podemos leer al final de Isaías 28, donde está hablando en particular de la agricultura, de cómo se debe hacer ciertos procedimientos, y dice porque su Dios le enseña. Dios enseña, Dios da sabiduría al ser humano. Pero no solo eso, Dios le dio al ser humano, haciéndolo a su imagen, creatividad, le dio inteligencia, le dio lógica, le dio la habilidad de explorar y de encontrar las leyes que Dios ha puesto dentro del universo que avanzan la ciencia para mejorar la condición de la humanidad. Entonces Dios inspira, Dios revela, Dios dio creatividad, Dios dio imaginación, Dios dio la habilidad para el ser humano para determinar estas leyes. Así que esto es parte de Dios. El avance que nosotros vemos,
Lo interesante es que aunque han habido avances a través de toda la historia, empezando desde los 1900 y particular después de los 1950, ha habido una explosión en el avance de la ciencia. Esto está profetizado en el libro de Daniel, el capítulo 12, versículo 4, hablando de que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Esta palabra profética se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos. ¿Por qué ahora? Porque ahora Dios desató esa habilidad en el ser humano para desarrollar la ciencia como nunca antes. Tenemos otras preguntas que siempre han sido preguntas que siempre las personas te hacen a ti. Y muchas personas preguntan esto. Quieren saber sobre los ovnis y quieren saber si piensas que los extraterrestres, las personas extraterrestres existen. Bueno, el ovni, el objeto volador no identificado, así como tal, siempre ha existido objetos voladores que la gente no identifique. Pero de llegar ahí a decir que hay extraterrestres es un gran trecho. En los objetos voladores no identificados puede ser cualquier cosa. Muchas veces planetas se han confundido por ovnis, cohetes que se han disparado, meteoritos, formaciones de nubes. Puede que haya hasta tecnología militar que haya por ahí. A veces son anomalías de los instrumentos, ese tipo de cosas. Y hasta yo diría que puede verse en el área espiritual. Puede ser algo, un componente espiritual demoníaco. Y después le voy a decir el porqué de eso. Cuando nosotros vemos lo del extraterrestre, hay dos argumentos que podríamos mirarlo. Del punto de vista teológico, podríamos decir que la Biblia no habla de extraterrestre, habla de seres espirituales como ángeles, querubines, serafines, pero no con una raza extraterrestre. Hablamos ahorita acerca de la evolución en otra pregunta. Y dado la improbabilidad matemática que existe en cuanto a la evolución, el pensar de que tal cosa ocurra en el universo, por más grande que se haya medido en este momento, muestra que no sería posible. Quiere decir que si Dios creó otros seres en otro planeta o en otro lugar, tenemos este problema, que en el momento de la caída del ser humano cayó todo el universo. En otras palabras, vinieron a efectuarse ciertas cosas que causan problemas en el universo entero. Quiere decir que si nosotros esperáramos billones de años en el futuro, miles de millones, usted vería que las estrellas se van muriendo. Todo proceso de cambio de energía transfiere la energía de una forma que se usa a una forma que no se puede usar. El universo estaría muerto en el sentido de que no habría ni vida en el planeta Tierra, sería frío, no habría nada que generara calor y no hubiera ningún proceso químico ocurriendo. En otras palabras, se estaría muriendo. Si hay un ser extraterrestre, veríamos que ese juicio que vino sobre el universo por causa de la caída del ser humano afectaría a esta raza extraterrestre que ha sido totalmente inocente, y Dios no opera de esa manera. Ahora, científicamente ya hemos dicho y hemos hablado que para poder creer, o la razón que muchas personas creen que existen extraterrestres, porque creen que existe un proceso de evolución que es naturalista y por tanto, como ocurrió en la Tierra, puede ocurrir en otro lugar. Hay un libro muy interesante que habla acerca de la improbabilidad matemática, científica, de poder llegar a tener vida en el universo. Hace todo el argumento científico y concluye que no es posible. Pero entonces salta y dice, pero bueno, la Tierra es un promedio, una estrella promedio, en una galaxia promedio, por tanto deben haber muchos extraterrestres. Queremos ver de que entonces acaban de negar toda la prueba científica y dicen, bueno, pero nosotros pensamos esto sin tener ninguna base científica. Eso no es científico. Así que podemos ver y estar tranquilos de que no hay extraterrestres, pero el creer en extraterrestres está en auge y se va a aumentar más y más. ¿Por qué? Porque cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, lo que se llama el rapto de la iglesia, que Cristo venga por todos aquellos que lo conocen
y van a ser tomados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, la única explicación que el ser humano ateo que no conoce a Dios va a creer es que vinieron seres extraterrestres y se llevaron a los seres humanos. Así que usted va a ver en aumento esta creencia de que hay seres extraterrestres, y por eso continúa y va a continuar todo el esfuerzo de tratar de buscar vida en otros planetas. No, tremendo. Tenemos otra pregunta que también es bastante popular y tiene que ver con los dinosaurios. ¿Los dinosaurios son reales? Y si es cierto, ¿dónde caben ellos en la Biblia? De que los dinosaurios son ciertos, eso no hay lugar a duda. Ha habido muchas excavaciones, hay muchos huesos, se han encontrado dinosaurios por todas partes del mundo. Usted puede ir a un museo y verlos. Entonces esto es algo, una realidad, no se puede negar. Ahora, en cuanto a la teología, hay quienes aceptan de que hay dinosaurios en la Biblia y hay quienes lo rechazan. Los que lo aceptan por lo general se refieren a Job capítulo 40, 41, donde habla de Behemoth. En algunas traducciones le dicen hipopótamo. Otros dicen que es Leviatán. Vemos que aún los traductores no están seguros en qué llamarlos. Y dicen que usan esos versículos para apoyar de que hay. Pero hay muchos que lo niegan. ¿Y cómo uno puede negar, creer la Biblia y decir que tenemos dinosaurios pero no están en la Biblia? Bueno, una manera de verlo depende de cómo usted entiende la historia de la creación, porque el Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada, vacía, y usted ve que estaba inundada. Y Dios, en el proceso de lo que llamamos la creación, en verdad está poniendo orden sobre el planeta Tierra. No está creando tierra, sino la está descubriendo del mar, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que algo sucedió entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 que causó que la tierra estuviera desordenada y vacía, porque si Dios la fuese a crear de la nada, hubiese sido ya en orden. ¿Para qué crearla desordenada? Quiere decir que hubo un proceso entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, y ahí caben muchas de las cosas que científicamente se están enseñando, pero la gente no entiende, como por ejemplo los dinosaurios o una raza preadámica también, que de ahí nos llevaría a todo lo que es una serie de demonología, y no vamos a entrar en eso en este momento. Muy bien. Tenemos otra pregunta que ¿es la Tierra plana? Sí, yo no entiendo por qué últimamente muchas personas están diciendo de que la Tierra es plana. La Tierra no es plana. Bíblicamente, la Biblia se habla de la Tierra como circular, es una esfera. ¿Y cómo nosotros podemos saber esto? Bueno, antes del tiempo de los cohetes, digamos antes de los años 50, puede que alguien pudiera alegar la Tierra es plana. Aunque científicamente desde los tiempos de Newton, que fue el que sacó la ley de la gravedad, el que la descubrió, vemos de que cuando hay una aglomeración de materia en el espacio, la aglomeración vendría a tomar una forma esférica. Uno ve las estrellas, uno ve la luna, los planetas, todo tiene una formación esférica. Cuando vinieron los cohetes, tuvieron que calcularlo teniendo en mente que la Tierra es una esfera, no plana. Si la Tierra fuese plana, los cálculos que se hicieron no funcionarían para poder sacar cohetes en órbita. Pero nosotros tenemos ahora incluso constelaciones de satélites para el GPS en su teléfono. El GPS, cómo funciona, es que cada satélite está enviando dato preciso de su altura. Y eso va a un modelo de la Tierra como una esfera, no un modelo de la Tierra plana. Y teniendo ese modelo de la Tierra como una esfera, ese satélite calcula su distancia y le envía a su celular, y de ahí su celular hace un cálculo usando lo que se llama trigonometría esférica. No es trigonometría normal ni plana, que tiene que ver con algo en la superficie de una esfera para calcular su posición. Así que si usted cree que su GPS está funcionando, es porque la Tierra es una esfera. Está bueno. La última pregunta, y esta es: ¿el cielo está en algún lugar en el universo como un lugar físico?
Si en la Biblia nos habla del cielo de tres maneras, habla de lo que es el cielo que nosotros podemos ver, donde están las nubes y todo eso. Habla de el tercer cielo, que es donde Dios habla, y obviamente por implicación hay un segundo cielo. El lugar donde Dios habita no es un lugar físico. Ya dijimos, el mundo espiritual es más amplio que el mundo natural. El mundo natural está dentro o contenido salió del mundo espiritual. Dios habita en el mundo espiritual. El cielo es un lugar en el ámbito espiritual. Por tanto, usted no puede sacar un telescopio y tratar de buscar a Dios. No puede sacar ningún instrumento y buscarlo porque Dios no está en el ámbito físico, sino en el ámbito espiritual, el lugar donde Dios habita. Así que el cielo no está en la tierra, ni está en el ámbito físico, está en el ámbito espiritual. Wow, tremendo. Hemos aprendido mucho hoy. Así que si le ha gustado lo que estamos haciendo, esta serie, les pedimos que nos continúe escribiendo. Háganos las preguntas y vamos a tratar de contestarles. Suscríbase a este canal y síganos en los medios sociales, que vamos a hacer otras preguntas y respuestas acerca de otros tópicos de interés para usted. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Y nuevamente, aquí hemos tratado de hacer de una forma resumida contestar estas preguntas, pero cada una podría tomarse hasta 1 hora. Expertos podrían venir y hablar de todos estos temas, pero espero que esto le haya bendecido y le haya ayudado. Hasta la próxima.